¿qué tal? Es un placer saludarles. Le doy la más cordial bienvenida al inicio de este cuarto cuatrimestre de la licenciatura de Administración y Comercialización. Para mí es un honor poder darles esta bienvenida a nombre de todos los docentes y el personal que conformamos el Colegio de Empresarios, con la seguridad de que este será un cuatrimestre más lleno de éxitos y logros profesionales para ustedes. En esta ocasión voy a tener el gusto de participar con ustedes en la materia de desarrollo y evaluación de competencias. Mi nombre es María Angélica Heredia Cobos. Soy egresada de la Universidad de Guanajuato de la carrera de Relaciones Industriales. También cuento con estudios de maestría en el área de docencia. Tengo 15 años trabajando específicamente en el área de docencia, alternando mi vida profesional en el área académica con algunos trabajos formales en algunas empresas importantes de México. Desde el 2002 he tenido la oportunidad de desarrollarme como consultor independiente y seguir alternando mis clases hasta este día. Una vez más, les doy la más cordial bienvenida. Tengan la plena seguridad de que en estas 10 sesiones en las que vamos a compartir conocimientos y experiencias, tendrán un avance importante en lo que es el desarrollo de su carrera. Bien, vamos a comenzar hablando del temario que en estas 10 sesiones tendremos oportunidad de desarrollar todos juntos. Vamos a hablar específicamente de 5 temas muy interesantes porque tenemos la oportunidad de estar viviéndolos día a día en este contexto tanto local como nacional y a nivel global. Estos 5 temas son las generalidades, que es el primer tema que abordaremos, hablando específicamente del término de competencia, con la finalidad de que ustedes conozcan y se empiecen a desarrollar y a relacionar con este tipo de conceptos. Posteriormente, revisaremos un tema muy interesante que es competencia relacionado con el término economía. Ahí tendremos la oportunidad de ver precisamente el concepto, desarrollar el concepto de competencia, pero desde el ámbito económico, esto es, de la economía como una ciencia. Posteriormente, entraremos a desarrollar como tercer tema el análisis de las características de las competencias. Este tema es fundamental y es la parte medular de nuestra materia de desarrollo y evaluación de competencias, ya que aquí tendremos la oportunidad de revisar algunos elementos que nos pueden permitir desarrollar algún proyecto, ya sea con sus propias empresas o tomándolos de empresas conocidas dentro del contexto empresarial de México y así poder trabajar simultáneamente la parte teórica con la parte práctica. Una vez que hayamos desarrollado la parte teórica y práctica de un análisis de características de competencia, podremos tener los elementos necesarios para establecer algunas estrategias primordiales o básicas en lo que se refiere a la mercadotecnia, con la finalidad de lograr competitividad dentro de nuestras empresas. Y vamos a hablar no solamente dentro de la empresa mexicana, sino también podremos llevarlo alternadamente hacia lo que es el desarrollo de competencias profesionales, entendiendo o bajo el marco de referencia que ustedes también se pueden estar desarrollando como consultores o como ejecutivos de grandes, medianas y pequeñas empresas en nuestro país. Entonces, esa parte de la competitividad, que es un tema básico que desarrollaremos en esta materia, podremos llevarla a diferentes ámbitos y podremos estar trabajándola prácticamente para que ustedes se lleven todavía un plus de lo que manejaremos en la cuestión teórica. Y para cerrar, hablaremos de un tema muy de moda, contemporáneo, que seguramente llevará abarcándonos un buen de años todavía hacia el futuro, que es el tema de la globalización. No iremos lejos, la semana pasada hubo un grupo de los 20 que se reunió en algún sitio de Europa, en donde mandatarios y personas muy importantes, personajes importantes en el ámbito económico y político, se reunieron para empezar a hablar de aspectos importantes, lo que más está llevando en este momento
el tema es la cuestión económica y la crisis económica mundial que se está viviendo en este 2009. Ahí estaremos hablando, por ejemplo, o estaremos identificando términos muy relacionados con la globalización. Entonces, con este tema de la globalización cerraremos nuestro cuatrimestre y entonces podremos comprender todavía más en dónde estamos parados para poder prospectar nuestro futuro y saber qué es lo que podemos planear estratégicamente para poder ser más competitivos. La dinámica de las sesiones va a ser una dinámica muy sencilla. Ustedes van a tener la oportunidad de revisar algunas láminas en lo que es el desarrollo de la sesión, pero también les recomiendo que tomen algunos apuntes de algunos elementos que, aparte de lo que estamos trabajando en láminas, vamos a estar desarrollando en nuestra clase. Tiene la facilidad de que pueden adelantar, pueden retrasar o pueden pausar su video para que entonces puedan tomar algunas notas que seguramente serán de mucha utilidad. También me permito recordarles que tenemos dos exámenes, un examen parcial hacia la mitad del cuatrimestre y un examen final. Estaremos recordándoles sesión por sesión para que ustedes vayan revisando sus apuntes, vayan revisando sus láminas. Hay otra actividad que es la actividad de aprendizaje. Estaremos trabajando en promedio de 1 a 3 actividades de aprendizaje por sesión. Es altamente recomendable que ustedes planeen y que puedan desarrollar estas actividades previas a la siguiente sesión. Y la idea básicamente es que puedan vincular la parte teórica que revisaremos aquí con la parte práctica que sugerimos en la actividad de aprendizaje para que entonces podamos reforzar, podamos ampliar y podamos seguir construyendo esta parte del conocimiento que adquiriremos en el desarrollo de evaluaciones de competencias. También me permito recordarles que ustedes cuentan con el apoyo de su tutor. Cualquier duda, cualquier aclaración o cualquier sugerencia se pueden apoyar con su tutor para que entonces se pueda desarrollar adecuadamente este cuatrimestre específicamente en esta materia. También les sugiero, es fuerte esta sugerencia, que por favor revisen constantemente información. Esta información pueden trabajarla a través de internet, pueden revisarla en periódicos o en revistas especializadas, tales como Expansión o como Vértigo, o también periódicos muy relacionados con el ámbito económico en México, como puede ser El Economista, El Financiero. Tendremos algunas oportunidades de comentar algunas noticias o algunos artículos relacionados con, pero sería altamente recomendable que ustedes también tomen esa iniciativa. Es importante comentarles desde este momento que no es exclusivo de esta materia. Yo creo que por mi experiencia profesional, quien investiga y quien lleva a cabo este desarrollo de lecturas y de artículos, tiene la oportunidad de poder tener más elementos donde sustentar una posición. Entonces, la recomendación muy fuerte con ustedes para esta sesión y para las próximas es que lean, investiguen. Esto nos da la oportunidad de conocer más y de ampliar esa visión como profesionistas que necesitamos en nuestro país. Los artículos o los movimientos que podamos hacer aquí en cuanto a investigación documental los manejaré exclusivamente en sitios reconocidos, en sitios donde ustedes puedan tener acceso a esa información de una manera fácil y, lo más importante, confiable. También es una recomendación para ustedes, si no tienen una vasta experiencia o no tienen muy manejada la utilización de Internet, que antes de abrir un artículo, abrir una liga, vean cuál es la fuente. Las más recomendables, evidentemente, son publicaciones reconocidas o incluso artículos o investigaciones de universidades de prestigio a nivel global.
Entonces, sí también es una recomendación que quiero plantear desde este momento. Antes de abrir un documento, hay que checar la liga, hay que ver que sea un artículo, que sea una investigación o que sea un estudio reconocido por alguna fuente gubernamental o alguna fuente periodística, o lo que es todavía mejor, una fuente universitaria, donde se da una investigación evidentemente formal. También tendremos oportunidad de poder alternar experiencia profesional con algunos ejemplos o algunos casos vivenciales que nos ayuden precisamente a reforzar esa parte teórica. Bien, pues entonces damos comienzo a nuestra primera sesión, entrando ya en materia en lo que conforma a desarrollo y evaluación de competencias. Les comentaba entonces que vamos a ver básicamente 5 temas. En esta primera y en la siguiente sesión vamos a abordar el tema de generalidades. Vamos a empezar a hablar de la parte de la competencia, vamos a platicar algunos casos prácticos sencillos y entonces ustedes, terminando nuestra sesión, tendrán la oportunidad de alternar esta información teórica con alguna investigación hacia Internet. Bien, antes de empezar, debo manejarles cuáles son nuestros 2 objetivos que vamos a lograr al final de esta primera sesión. Hablaremos de un objetivo particular que nos conlleva a definir el término competencia y también a relacionar algunos otros conceptos para poder hacer una clasificación y poder determinar una diferenciación entre esos tipos de competencia. Y nuestro objetivo específico es que ustedes en esta sesión tengan la capacidad y comprendan este concepto de competencia y también puedan distinguir los distintos tipos de competencia que tenemos actualmente en nuestro entorno. Y bien, entramos entonces en materia y conviene abordar en primera instancia de dónde viene la palabra competencia. Bueno, pues su raíz etimológica viene del latín competentia y se refiere básicamente o tiene 3 vertientes en donde nosotros podemos ubicar este término de competencia. Veámoslo entonces desde estos 3 puntos de vista distintos. El primero nos habla de que la competencia es una disputa o una contienda, entiéndase, que es algo que nosotros vamos a estar trabajando para poder ganar. No se trata de una rivalidad abierta ni se trata de una guerra. Solamente estamos buscando contender, buscando un sitio en particular entre 2 o más aspirantes que quieren tener una misma posición. Estamos hablando tal vez en cuestión del deporte. Acabamos de ver, por ejemplo, que en diferentes actividades deportivas como el fútbol, pues hay la oportunidad de buscar lugares en estas eliminatorias para poder contender hacia el mundial que se celebrará en los 2 próximos años en el continente africano. Y eso, bueno, pues nos está hablando de que 6, 8 o 10 competidores distintos que se identifican como equipos nacionales de fútbol de distintos países por regiones, pues van a disputarse o van a contender, van a jugar para poder lograr una posición en una tabla y entonces gracias a esa posición, el que tenga la más alta posición, bueno, pues tendrá el boleto ganador o tendrá la oportunidad de participar a nivel global en ese mundial que próximamente se celebrará en este continente. Ese podría ser el ejemplo de nuestra primera vertiente de lo que es competencia. Ahora bien, si nosotros nos vamos al ámbito empresarial o al contexto empresarial, podemos definir a la competencia que se da como empresas, 2 o más empresas que pueden rivalizar en un mercado. ¿Y cómo rivalizan? Bueno, pues ofreciendo o tal vez demandando un mismo producto o servicio. Ya puede ser a una persona o puede ser incluso a otros grupos. Y es donde ustedes específicamente se están moviendo constantemente. Ustedes como empresas, micro, pequeñas, medianas o grandes empresas o como consultores independientes van a tener que estar
manejando su venta, su oferta o su demanda de productos o servicios, de bienes tangibles o de bienes intangibles, que van directamente a satisfacer las necesidades de un mercado en particular. Y bueno, pues ahí entonces vamos a manejar precisamente una rivalidad. Y esa rivalidad va a consistir en que ese ofrecimiento de productos o servicios tenga características muy particulares que el consumidor meta, que la empresa o que el grupo pueda estar demandando en ese momento. Y también nos habla la teoría de una tercer vertiente o una tercera forma de comprender el término competencia. Y se define como la situación donde algunos agentes económicos son libres para ofrecer bienes y servicios en el mercado y a elegir a alguien a quien comprar y a quien vender esos bienes o servicios. Estamos hablando de los mercados libres, estamos hablando de las economías abiertas o las economías mixtas que se dan en cada una de las regiones o países que conformamos esta aldea global, como últimamente se le conoce al mundo, a esta aldea global. Y bueno, pues aquí estamos hablando de comercios internacionales, estamos hablando de tratados de libre comercio. El ejemplo clásico, el ejemplo más palpable que tenemos en nuestro país, pues es este tratado de libre comercio que tenemos desde el sexenio del señor Carlos Salinas de Gortari con nuestros dos países vecinos del norte, que son Estados Unidos y Canadá. Uno de los primeros tratados a nivel global que han tenido un fuerte impacto y que han sido parteaguas para que entre otros países también se den algunos tratados de libre comercio. Entonces, ahí es cuando viene el término de competencia y es cuando encontramos esa disputa o esa rivalidad entre agentes económicos a nivel internacional, o tal vez también una disputa o una contienda entre dos o más rivales o personas que están buscando ocupar un mismo sitio. Hablamos, por ejemplo, de una selección de fútbol. Podríamos hablar de profesionistas, podríamos hablar incluso de alumnos entre un mismo salón o en una misma aula en una escuela determinada. Entonces, esas son nuestras tres vertientes principales, son las tres visiones que nosotros tenemos para comprender el término competencia. Bien, continuamos con la siguiente lámina. Y aquí empezamos a hacer una breve reflexión y empezar a establecer 5 sencillas preguntas, las cuales nos pueden servir para entonces seguir desarrollándolas a través de estas sesiones próximas que tendremos para cubrir nuestra materia de desarrollo y evaluación de competencias. Voy a dar la lectura a esas 5 primeras preguntas y voy a invitarles a hacer una breve reflexión para empezar entonces a abrir nuestro panorama y a replantearlas al final en nuestra última sesión y entonces tener o evaluar precisamente qué visión tenemos ahorita en el aspecto competencia y cuál va a ser nuestra visión al terminar nuestra materia. La primera pregunta dice, ¿quiénes son los competidores? Toda empresa, toda persona, todo agente comercial, todo equipo deportivo o toda persona que se encuentre en un lugar donde se puede dar el término competencia, debe preguntarse, ¿quiénes son mis competidores? ¿Quiénes son los competidores de la selección nacional para encontrar un boleto al mundial, al próximo mundial? ¿Quiénes serán, por ejemplo, los competidores que van a lograr el mercado a nivel global en Sudamérica para vender ropa fabricada en México, por ejemplo? ¿Quiénes son los competidores de microempresas que se dedican a fabricar bienes duraderos, por ejemplo, o bienes de conveniencia, consumos inmediatos? ¿Quiénes son sus competidores? Podemos hablar y hablar y hablar de toda la competencia que tenemos en los mercados, en nuestro mercado mexicano, incluso en nuestro mercado local. En este momento se me ocurre comentar lo siguiente. Esa es una de las preguntas que se están planteando, por ejemplo, los locatarios de los mercados populares que existen en el Distrito Federal.
Ellos tienen ahorita un problema fuerte porque tienen que enfrentar a una competencia muy grande. El gobierno ha decidido desaparecer paulatinamente estos mercados populares e instalar supermercados express, ese es el nombre que se les ha dado coloquialmente, para que entonces estos locatarios medianos, más bien pequeños o micro, que están ubicados en los mercados populares, empiecen a desaparecer y entonces lleguen nuevas instituciones, nuevas empresas a ofrecer bienes y servicios a un mercado o a un consumidor en particular. Entonces aquí la primera pregunta se puede responder en este caso real, que en este contexto que estamos viviendo actualmente en la Ciudad de México, ¿quiénes son los competidores de esos micro y pequeños locatarios de los mercados populares? Pues son las grandes cadenas de supermercados que están dispuestas a abastecer y a satisfacer las necesidades de los consumidores, que en este caso son prácticamente amas de casa o personas que acuden a este tipo de mercados a comprar frutas, verduras, carnes y todos estos tipos de bienes de conveniencia e incluso de la canasta básica. La segunda pregunta que se deben plantear las empresas para entonces poder ubicarse en un mercado competitivo como son todos los mercados en este momento, ¿cuáles son las estrategias? Y yo preguntaría, retomando el caso de los locatarios de los mercados populares en México, ¿ellos realmente tendrán alguna estrategia para poder enfrentar a estos grandes monstruos de estas grandes cadenas de autoservicios que pretenden quedarse con su mercado? Esa sería una interesante pregunta. Yo creo que sí, porque el hecho de empezar a avisar, de empezar a comunicar al público en general que probablemente ellos desaparezcan como comerciantes para darle paso a las grandes empresas, pues es una estrategia o una forma de empezar a mover sus intereses para buscar el apoyo de los que son clientes actuales, de sus clientes actuales y que probablemente a futuro puedan ser clientes de estas grandes empresas. Evidentemente, la idea es que no se queden así y que entonces se les pueda dar algún tipo de recomendación en especial, algún tipo de orientación para que ellos puedan plantear mejores estrategias, puedan tener un planteamiento de objetivos que los lleven precisamente a desarrollar esas estrategias y entonces tengan las armas suficientes ¿para qué? Pues para poder enfrentar a la competencia. Pueden pasar muchas cosas. Tal vez el gobierno acepte que esos mercados populares continúen en lo que es su labor comercial, pero también le darán oportunidad a los grandes autoservicios de situarse cerca de estos mercados populares y entonces sí, tendremos un mercado sumamente competitivo. Y ahí es donde precisamente esas estrategias que deben contar tanto los autoservicios como los pequeños locatarios harán esa realidad, darán esa dinámica a ese mercado para que el ama de casa decida si comprar en un autoservicio o si no, regresar a su habitual lugar de comercio, que es ese mercado popular. Una tercera pregunta que se debe hacer las empresas que tienen que enfrentar a su competencia es ¿cuáles son sus objetivos? En otras palabras, ¿qué es lo que yo quiero lograr? A lo mejor yo quiero incrementar las ventas. A lo mejor yo quiero mantenerme en el mercado, aún sin incremento de ventas, pero que yo continúe vendiendo el volumen que tal vez en el mismo mes, en el año anterior, lo estuve haciendo. Tal vez mi objetivo sea seguir al competidor, porque también es una manera de plantearlo. Bueno, yo no quiero salir del mercado, pero tampoco me gustaría enfrentarlo. Tal vez el seguirlo podría ser alguno de los objetivos. Tomen en cuenta que los objetivos siempre nos deben estar manejando para qué lo quiero y en qué tiempo lo voy a lograr. Recordemos que hay objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Y entonces es ahí donde las empresas deben establecer y estructurar sus planes basados en objetivos reales, alcanzables y
cuantificables. Pero bueno, esto hablaremos en el tercer tema, que es análisis de las características de las competencias, pero sí es importante que desde este momento nos planteemos, bueno, y realmente yo preguntaría para una respuesta de reflexión por parte de ustedes, ¿cuál es el objetivo de que ustedes logren ser más competitivos? Seguramente puede ser para ganar más dinero, para lograr una posición profesional dentro de la empresa donde están laborando, para hacer crecer a sus propias empresas en caso de contar con ellas, o para lograr un mejor desempeño como consultor o como asesor profesional. Cualquiera que sea, es bien importante que en el momento en que yo estoy ya trabajando o incursionando en el mercado, siempre tengamos un objetivo establecido. Una cuarta pregunta dice, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades con las que yo tengo? Las fortalezas, recordemos que son los aspectos positivos, internos. Es todo eso bueno que yo tengo y que puedo ofrecer para satisfacer necesidades, viéndolo desde el punto de vista empresarial. Pero también debo ser realista y también debo entender que tengo debilidades. Las debilidades son algunos aspectos negativos que los debo tomar como un área de oportunidad. Y que esas debilidades debo también identificarlas para que entonces las refuerce y las convierta en un aspecto interno positivo. ¿Y cómo lo puedo lograr? Pues muy fácil, estableciendo, por ejemplo, unos buenos objetivos alcanzables y cuantificables, y evidentemente con base en esos objetivos yo pueda establecer estrategias que me ayuden precisamente a ser pues más competitivo. Una quinta y última pregunta que se sugiere se plantea en las empresas antes de trabajar este aspecto de la competencia: ¿cuáles son sus patrones de acción? Y cuando yo hablo de patrones de acción, estoy hablando específicamente cuáles son esos instrumentos, cuáles son esos elementos, cuál es mi capacidad de producción, mi capacidad de arrastre, por ejemplo, si me dedico a la logística y a la distribución. Si me dedico a comprar y vender, ¿cuáles son esos patrones de acción? ¿Cuántos clientes tengo? ¿Cuántos proveedores tengo? Si yo quiero buscar más clientes y quiero aumentar mis ventas o incrementar mi volumen de ventas, ¿realmente tengo la capacidad instalada, la capacidad productiva para hacerlo? ¿Realmente cuento con proveedores leales, con proveedores comprometidos para que a mí me apoyen y entonces yo pueda lograr mis objetivos? La idea de estas 5 sencillas preguntas y este primer planteamiento de manera reflexiva muy amplia que en este momento hago con ustedes es para empezar a pensar, nosotros tenemos la obligación como empresas de poder enfrentar a nuestra competencia para poder lograr una posición, ¿sí? Hablemos de posiciones dentro del mercado, pero no solo se trata de que yo como empresario o yo como consultor o como asesor diga, sí tengo la capacidad de estar en el mercado, pero ¿qué implica? Necesitas un apoyo atrás de ti muy importante para que entonces tú puedas enfrentar a tu competencia, puedas trabajar en ese mercado con la competencia y logres, que es lo más interesante, la posición adecuada. Esas son las 5 primeras preguntas que plantearíamos en este momento y hago la aclaración. Al final de nuestras 10 sesiones tendremos la oportunidad de replantearlas y entonces sí, de poder tener una visión todavía más amplia de lo que estamos buscando. ¿Ok? Bien. Revisemos la siguiente lámina para continuar con esta primera sesión. Y bien, hablaremos en este momento de los tipos de competencia. No sin antes mencionar que, bueno, también debemos encontrar o debemos ubicar como empresarios y como estudiantes de esta materia, ubicar un concepto mercadológico de lo que significa competencia.
¿sí? Hablando o relacionando la parte de la competencia con el área de mercadotecnia, ¿sí? Y bueno, aquí básicamente en lugar de ubicarnos específicamente en algún punto a nivel industrial, lo que se busca es que nosotros posicionemos o nos posicionemos como empresas en un mercado donde hay alta competencia, pero donde las necesidades de nuestros clientes o consumidores son muy similares. Recordando el punto importante de lo que es la mercadotecnia. ¿Qué es la mercadotecnia? Pues es buscar la satisfacción de las necesidades de un mercado meta. Entonces, si yo quiero ser competitivo o si yo quiero enfrentar o manejar una posición dentro de un mercado y que esa posición precisamente tenga la imagen de alta competencia, pues puedo ubicarlo desde el punto de vista mercadológico y no solamente ubicarme en esa fase industrial o en ese entorno industrial. Yo creo que lo más interesante es abrir nuestra visión hacia la parte mercadológica. Aunque ustedes en este momento no están estudiando la licenciatura en mercadotecnia, sí están manejando un concepto bien importante que es comercialización. De ahí entonces el interés de que también rescatemos ese concepto mercadológico en lo que se refiere a la competencia. Un ejemplo precisamente de este concepto mercadológico son, por ejemplo, en el sector turístico, los productos que nosotros compramos en una agencia de viajes. Por ejemplo, ¿me pueden acompañar al pizarrón? Para entonces poder ejemplificar o tener un concepto más claro de lo que es esta parte de la competencia desde el punto de vista mercadológico. ¿Qué es un producto turístico? Bueno, pues un producto turístico lo podemos definir como un paquete donde yo voy a comprar como consumidor final uno o varios servicios integrados. Estamos hablando, por ejemplo, de que cuando yo compro un paquete turístico, estoy comprando un hospedaje, estoy comprando un transporte, estoy comprando alimentos y también estoy comprando seguramente algún recorrido. Si nosotros analizamos este producto turístico dentro de lo que es este sector o mercado, vamos a encontrar muchos paquetes, una gran variedad de paquetes dirigidos a consumidores finales que buscan diferentes satisfacciones de necesidades, desde un paquete para lunamieleros, un paquete para estudiantes, por ejemplo, o un paquete incluso familiar. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando ustedes como administradores de un producto turístico buscan ser altamente competitivos en ese mercado, buscan un posicionamiento y buscan un reconocimiento. Lo ideal es que ustedes armen este paquete con un hospedaje que se adecue a las necesidades de cada uno de esos consumidores. Debemos comprender que una pareja de recién casados no busca un mismo tipo de hospedaje a como lo puede buscar una familia integrada por un matrimonio y 3 niños menores de 6 años. Evidentemente también el objetivo de los estudiantes es muy distinto a los otros dos grupos de consumidores. Ahí está la parte estructural o medular de este concepto mercadológico de la competencia. Si yo vendo paquetes vacacionales, evidentemente mi hospedaje
va a ser distinto, la forma de alimentación va a ser distinto, mi transporte también variará y el recorrido o los recorridos que yo pueda ofrecerle a ese grupo de personas va a ser totalmente diferente, buscando la satisfacción de las necesidades. Y lo vemos en el mercado real. En el mercado real ustedes entran a internet o entran a una sección amarilla o entran incluso a las secciones dominicales de algunos periódicos donde vienen exclusivamente secciones dirigidas a este sector de viajes y entonces vamos a encontrar distintos paquetes con distintos destinos, distintos días de alojamiento, con paquetes que van desde el cuidado de los niños en los clubs de niños o en los kids clubs, como lo pueden manejar algunos de los hoteles, hasta algún cubrimiento de necesidades como podrían ser fiestas temáticas para lunamieleros o fiestas temáticas para estudiantes. Entonces, el concepto mercadológico de la competencia, ¿qué es lo que me está marcando? Que más de buscar una posición en un ambiente muy general en cuanto a un mercado, yo lo debo de hacer todavía más específico, identificando precisamente las necesidades de mi consumidor meta. Bien, pasemos a nuestra siguiente lámina, en donde abordaremos el segundo subtema de esta primera sesión, que son tipos de competencia. Y vamos a hablar básicamente de 3 tipos de competencia. Iniciaremos platicando sobre la competencia de forma. La lámina nos indica la definición de este tipo de competencia. Dice que en la competencia de forma, una empresa, por ejemplo, debe y tiene que considerar como sus competidores o sus rivales o sus contendientes a todos los fabricantes de productos que le vayan a proporcionar el mismo servicio. Podríamos retomar el caso, por ejemplo, de los productos turísticos. Encontramos un grupo Posadas a través de sus hoteles como Fiesta Americana, en donde evidentemente ellos están ubicándose a un sector muy particular que es vacaciones familiares, pero también ellos dentro del grupo como Grupo Posadas tienen otro concepto de hotel para negocios, para el turismo de negocios, que puede ser el Fiesta Inn o los hoteles The One, donde los servicios son distintos, pero dentro de su misma categoría. Si yo quisiera ubicar hoteles, por ejemplo, del sector o del área de turismo de negocios, como nombres, podría ubicar un Holiday Inn, podría ubicar hoteles The One o podría manejar el Fiesta Inn. Son específicamente hoteles que se dedican a proporcionar servicios turísticos muy específicamente para el sector de turismo de negocios y que tienen características similares o que incluso dan el mismo tipo de servicio. Estoy hablando específicamente de servicio. Y bueno, si ustedes pueden revisar la lámina, pues encontrarán 2 fotografías muy ad hoc. Estamos hablando, por ejemplo, de destinos de vacaciones, que es lo que la gente más busca normalmente. Bien, el segundo tipo de competencia, estaremos hablando de la competencia de clase. Y lo definimos. Una empresa percibe como sus competidores a todas aquellas empresas que están inmersas en un mercado y que fabrican el mismo producto o tipo de producto. En el anterior, si vemos la diferencia, hablamos de servicios. Son servicios iguales. En este caso, en el de forma, en la competencia de clase, estaremos hablando ahora sí de una fabricación de un bien tangible o de un bien que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos, que en este caso les estoy poniendo el ejemplo de los automóviles. Si ustedes recuerdan, hace aproximadamente 15 años, en México teníamos en los mercados o identificábamos en los mercados marcas muy precisas, marcas y fabricantes muy específicos
que tienen ya años trabajando en nuestro mercado. Estoy hablando, por ejemplo, de una marca como Volkswagen, estoy hablando como una Ford Company, o estoy hablando como un General Motors o como un Chrysler. Cuando empieza en la década de los 90 esta apertura hacia otros mercados a nivel global, empezamos a ver que a México van llegando muchas y muchas y muchas marcas y submarcas más de productos. Y entonces esa diversificación de producto es una realidad. Y estamos hablando, por ejemplo, de automóviles que son austeros y que tienen una categoría muy especial como austeros y que tienen características igualmente muy particulares. O estoy hablando, por ejemplo, de marcas como Lincoln, de marcas como Volvo, que en este momento ya están posicionadas en el mercado mexicano en cuanto al mercado de automóviles y que tienen características muy particulares, desde el sector al que se manejan, el precio que ellos están ofreciendo, las características de producto. Y en esa parte de características de producto es en donde existe la competencia. Y si yo ubico, por ejemplo, dónde se encuentra una agencia BMW o dónde puedo encontrar una agencia Lincoln, será en sectores o en áreas de mercado muy específicas donde el consumidor meta está muy cerca para poder comprarlas, en áreas donde los niveles socioeconómicos o niveles de ingresos son medios altos y altos, donde viven o trabajan estas personas que tienen ese poder adquisitivo para poder comprar ese producto en particular. Pero fíjese cómo esta parte del mercado se da conforme a las necesidades y retomaría este concepto mercadológico de la competencia. Y es entonces donde las fabricantes o las compañías que se dedican a la manufactura de automóviles empiezan a diversificar este producto. Se dan cuenta, por ejemplo, que tienen un mercado muy interesante que es el transporte público. Y entonces empiezan a fabricar y empiezan a integrar en el mercado mexicano modelos que son económicos desde su precio, que son rendidores en cuanto al combustible. Incluso ya hay fabricados con motores, por ejemplo, para poder trabajar con diésel, no solamente con gasolina. Productos que son muy sencillos y que tiene acceso el consumidor final a ellos, ¿sí? Hace un momento, nada menos, revisaba que una agencia de una marca de automóviles está ofreciendo taxis a personas que quieran adquirirlos y hasta dentro de 3 o 4 meses estarán pagando su primera mensualidad. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué está pasando esto? Pues porque se dieron cuenta, y esto no es obra de la casualidad, es una causalidad sobre estudios de mercado, que hay personas interesadas en comprar este tipo de automóviles porque tienen un objetivo en particular para cubrir, que en este caso es un trabajo arduo, son automóviles que se deben tener un mantenimiento constante, preventivo y correctivo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque son automóviles de batalla, son automóviles de trabajo. Y evidentemente la ingeniería y todo lo que conlleva el desarrollo de ese producto y el lanzamiento de ese producto al mercado nos está marcando precisamente esa pequeña gran diferencia. Entonces ya hubo una agencia de automóviles que lo determinó, que lo estudió y que lo identificó y entonces dice, voy a enfrentarme a mi competencia. Y si, por ejemplo, Volkswagen está lanzando al mercado una línea con una submarca llamada Gol, con algunas características muy particulares en cuanto a su automóvil austero, bueno, pues yo voy a lanzar un Tsuru o voy a manejar un Tsuru en una versión muy austera, en donde le estoy dando garantía y confianza a mi consumidor y estoy compitiendo directamente con una submarca llamada Gol, por ejemplo. O si me voy a la parte extrema, que son los automóviles de lujo, yo querría pensar, bueno, ¿por qué Volvo está en México con sus automóviles y su ingeniería y su diseño no van acordes al tipo de pavimentación y al tipo de tráfico y al tipo de uso de tránsito vehicular que tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México? Pues no lo trajeron por eso, lo trajeron porque la marca da prestigio y da estatus. Y entonces viene a competir con los otros que también buscan
un mercado en donde vendan prestigio y donde vendan calidad y donde vendan estatus, como puede ser BMW o como puede ser Lincoln o como puede ser algunas otras de esas marcas que me venden específicamente lujo. Entonces, creo y considero que el mercado de automóviles tiene una gama y una diversificación impresionante y que en cada uno de esos productos muy en particular podemos y estamos encontrando ejemplos que nos llevan precisamente a comprender esa parte de la competencia de clase. Y bueno, para terminar, les voy a mostrar nuestra tercera lámina, en donde podremos explicar y comprender a qué se refiere esa competencia de marca. Cuando hablamos de competencia de marca, es cuando una empresa puede y debe considerar a sus demás competidores a firmas que ofrecen tanto bienes como servicios similares a los mismos clientes y a precios similares. En una primera instancia hablamos de servicios, en una segunda instancia hablamos de productos. En esta tercera competencia vamos a ubicarlos como marcas y aquí ya vamos a unir los dos conceptos. Es quien vende tanto productos o bienes como servicios, o que pueda ser una combinación de ambos, pero que los vende a todos los mismos clientes y que evidentemente está manejando precios similares. Yo les manejé, por ejemplo, a las tiendas de muebles para el hogar. Si vamos a ejemplificar, veremos, por ejemplo, en la televisión que estamos constantemente viendo comerciales de Viana, comerciales de Electra, comerciales de Hermanos Vázquez, en donde manejan el mismo tipo o los mismos tipos de productos, líneas muy particulares. Venden salas, venden comedores, venden recámaras, venden línea blanca, pueden llegar a vender incluso hasta electrodomésticos, pero les venden al mismo tipo de cliente, a clientes ubicados en ciclos de vida como por ejemplo recién casados o jóvenes solteros independientes que están iniciando una vida fuera de su núcleo familiar, o tal vez matrimonios jóvenes o matrimonios grandes que tienen necesidades muy específicas. A ellos, todos este tipo de mueblerías o todo el mismo tipo de tiendas de muebles están dirigiendo su publicidad y están tratando de vender sus productos. Y lo hacen más o menos a precios similares. Quien se sale del entorno de esos precios o del rango de esos precios, pues seguramente estará perdiendo un mercado y será menos competitivo en este. Bien, para resumir esta primera sesión, me gustaría retomar o hacer un recuento de lo que hemos visto en esta primera sesión. Hemos hablado del término competencia, hemos hablado de las tres vertientes importantes en las que podemos nosotros contextualizar o conceptualizar el término competencia. También hablamos de los tipos de competencia que nosotros podemos identificar, que es el de forma, el de clase y el de marca. Retomemos, por favor, que cuando hablamos de competencia de forma, estamos hablando de competidores de servicios. En el caso, por ejemplo, de productos turísticos. En los otros casos, por ejemplo, en el anterior, estuvimos hablando de la competencia en cuanto a fabricantes de productos. Recordemos automáticamente el ejemplo de los automóviles. Y en este último de competencia de marca, ya estaremos hablando tanto de productos como de servicios. Espero verlos muy pronto en la próxima sesión. Gracias.